El tema para hoy tiene por título ¿vestidos de qué? De la armadura de Dios. Y pues, ¿cuántos quisiéramos tener esta vestimenta? Vamos a esperar un momento mientras los técnicos nos solucionan un problemita aquí, pero queremos decirles también que hubo un hombre en la historia pasada que él dijo, dice, yo me voy a encargar de destruir ese libro. Y se agarró a buscar todos los libros que es la palabra de Dios y los quemó. Pero todos aquellos que se han levantado en oposición a la palabra de Dios, ahora están descansando, murieron y están bajo tierra, y la palabra de Dios no ha sido destruida. Y nosotros estamos contentos esta mañana de reunirnos porque Dios tuvo a bien preservar su palabra hasta el día de hoy. Y ha tenido el Señor sus instrumentos, así como Satanás tiene sus instrumentos para destruirla, Dios tiene sus instrumentos también para conservarla. Y nosotros debemos ser un pueblo que conserva la palabra de Dios y que estamos no contentos y llenos de celo cuando el enemigo se opone con la palabra de Dios. Pero bien, el título de esta mañana, como decía, lleva por nombre vestidos de la armadura de Dios. Pero vestidos de la armadura de Dios. ¿Y por qué debemos estar vestidos de esta armadura de Dios y para qué? ¿Por qué, hermanos, un escudo? ¿Por qué una espada? ¿Por qué un cinturón? ¿Por qué unas sandalias? Uno aquí un calzado. ¿Por qué la coraza y por qué el yelmo o casco? ¿Qué tiene que ver este armamento con nosotros? ¿Acaso, pregunto, estamos en guerra? ¿Y un soldado iría a la guerra sin armas, sin esta armadura? ¿Tendría alguna ventaja sobre el enemigo un soldado que vaya desarmado a un conflicto? Bien, así es también nosotros, hermanos. Debemos ponernos la armadura de Dios. Antiguamente, cuando alguien tenía puestos estos accesorios, era para entrar en un campo de combate. Pues el Señor nos quiere decir esta mañana que nosotros estamos también en un campo de combate. Por eso el nombre del tema de esta mañana es vestidos de la armadura de Dios, que encontramos este versículo, este título lo sacamos del libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y les invito a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice de esta manera: meditemos en la palabra de Dios en esta porción. Muchos ya la conocemos, pero vamos a meditar nuevamente en esta palabra. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas ¿de quién? El diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con el cinturón de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, me gusta la familiaridad con que el apóstol Pablo nos habla aquí. ¿Cómo nos dice? Nos dice hermanos. Mi hermano el apóstol Pablo nos está diciendo en esta mañana dónde debe estar nuestra fortaleza. ¿En dónde? Nuestro hermano Pablo dice que nuestra fortaleza debe estar en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nuestra fortaleza debe estar en el Señor y en el poder de su fuerza? Dice que porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra las potestades y los gobernadores de las tinieblas. ¿Quién gobierna en las tinieblas? ¿Quién gobierna, quién lidera en las tinieblas? Satanás y sus demonios, digámoslo de esa manera. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que la lucha es contra esta clase de entidades. Pregunto entonces esta mañana, ¿es necesario entonces hacer uso de esta armadura que el Señor quiere que nosotros tengamos? Hermanos, nuestra fortaleza debe depender del Señor y en su poder. Y cuando yo examinaba y escudriñaba esta escritura, me vino a mi mente a David. ¿Cuántos conocen a David? Y digo que no que lo conozcan personalmente, pero ¿cuántos lo conocen a través de la escritura? Muchos de nosotros. Bien, David sabía de dónde venía su fortaleza, ¿sí o no? David sabía. David no tenía temor de nada. Y no tenía temor no porque tuviera valor en sí mismo, sino porque tenía valor en aquel que todo lo podía. Y esta mañana Pablo dice que en Dios debe estar nuestra fortaleza. Miren, vayamos allá a ver a Daniel en 1 Samuel capítulo 33 y 37. 1 Samuel 33 y 37, vamos a ver este hermoso ejemplo de David. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículos 33 y 37. ¿Estamos ahí? Note lo que dice aquí, y ya aquí la historia de David ya va adelantada. Es cuando David llega allí a donde están los ejércitos en combate. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba aquel cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ojalá nosotros tengamos el celo que tenía David, hermanos. Ojalá que nosotros tengamos ese ánimo, ese celo que David tenía para defender del enemigo
a las huestes de Israel. El 37 dice: y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve pues, y el Señor sea contigo. Aquí encontramos que la fortaleza de David no estaba en él, no estaba en su onda que tenía, ni en su puntería que tenía él, ni en su fuerza. Él decía: el Señor, él confiesa aquí y dice que el Señor lo ha librado de las garras del león, de las garras de los osos, y también lo librará de ese incircunciso Goliat. Hermanos, esa debería ser la prueba de nuestra fe esta mañana también. No tengámosle miedo al Goliat con quien nos enfrentamos, sino que digamos como David: el Señor me librará. Y el versículo 45 dice que David le dijo unas palabras al filisteo. Le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el Señor entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Toda la tierra tiene que saber el Dios en que nosotros creemos. Pregunto, hermanos, ¿era un desafío Goliat para las huestes de Israel? ¿Y por qué un hombre tan pequeño vino a enfrentarse con David cuando en las huestes de Israel había grandes hombres de guerra? Hermanos, la guerra que enfrentamos es una guerra espiritual. Y el enemigo que enfrentamos es un Goliat. Pero no importa, hermanos, qué tan pequeños o qué tan grandes seamos. Si nuestra fuerza está en el Dios de Israel, ganaremos la victoria. Y pues la sierva del Señor dice que, hablando de la vestimenta de Efesios capítulo 6:10, dice que Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en este mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Nuestra cota debe ser la justicia. El escudo de la fe debe estar en nuestra mano. El yelmo de la salvación sobre nuestra frente, y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado. Hermanos, debemos meditar muy bien en esta palabra. Dice que debemos tomar esta armadura para que podáis resistir en el día malo. Y dice que cuando esta guerra termine, dice la palabra de Dios, nuestro hermano Pablo dice que cuando todo termine, entonces nosotros quedaremos firmes. ¿Cuántos de ustedes quieren ser vencedores? Bien, la única manera de ser unos vencedores es que nosotros debemos ponernos la armadura de Dios. Y pregunto, si estamos ya en el campo de combate, si estamos en el campo de guerra, ¿cómo está nuestra armadura entonces? ¿Será que está puesta? ¿O será que nos falta ponernos alguna de las partes de esta armadura? Tal vez algunos solamente tengamos la espada, tal vez algunos solamente tengamos el calzado o el cinturón, pero nos falta algo. Y tiene que ser toda completa, porque si algo falta, hermanos, el enemigo tiene ventaja sobre nosotros. Imagínense si yo salgo a la guerra y no llevo el casco protector, el yelmo de la salvación, como dice el apóstol Pablo. El yelmo de la salvación, hermanos, es tan importante porque protege el lóbulo frontal. El enemigo quiere robar la mente del ser humano para someterlo a su voluntad. Y mientras nosotros no tengamos ese yelmo protector, que es el casco protector, no estaremos seguros bajo las acechanzas del enemigo. ¿Qué tal si yo voy a la guerra y no llevo la espada? ¿O qué tal si voy a la guerra y no llevo el calzado, que es el evangelio? Hermanos, los pies, dice el apóstol Pablo, deben estar calzados con el evangelio de la paz. El evangelio de la paz
debemos nosotros conocer la palabra de Dios. Y ese evangelio de la paz, ese calzado es para ir para acá y para ir para allá y llevar el evangelio a todas partes. Ese versículo de Pablo, hablando del evangelio de la paz, me recuerda las palabras del apóstol Pedro. Ahí viene un versículo que no sé si es la primera carta o la segunda, pero es el capítulo 3 y el versículo 15. Dice el apóstol Pedro, dice que santificad a Dios en vuestra mente y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande esperanza de la razón que hay en vosotros. Debemos estar ¿qué? Siempre calzados con el evangelio de la paz para presentar defensa en contra de la verdad. El enemigo se opone a la verdad en estos días, ¿sí o no? El enemigo se opone a capa y espada, hermanos, contra la verdad. Y nosotros debemos tener el calzado del evangelio bien puesto. Hermanos, donde quiera que vamos, nosotros debemos ser soldados listos para la guerra. Aquí yo voy a una tienda, saco de mi bolsa personal donde traiga una tarjeta de la radio y empezando a esparcir el evangelio. De esa manera debemos estar siempre preparados. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice nuestro hermano Pablo, debemos tenerla siempre presente. Tal vez no físicamente, pero debe estar siempre presente en nuestra mente. Es necesario que memoricemos porciones de la palabra de Dios, porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar. De otra manera no estaremos listos para presentar una defensa contra la verdad, como lo dice Pablo. Con reverencia, dice, y con mansedumbre, porque el cristiano, el Hijo de Dios, es llamado a obrar con astucia como la serpiente, pero mansos como paloma, para que la palabra de Dios tenga eficacia. Este párrafo decía que Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en esta guerra, la maldad que hay en el mundo. El canto que cantábamos al comenzar para el tema de esta mañana decía que Cristo está buscando voluntarios hoy que a la ruda lucha se puedan unir. Y preguntaba, ¿quién está dispuesto? ¿Quién le ayudará a salvar a otros? ¿Quién estará listo? La Biblia dice que es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Y Pablo sabía que a la iglesia le esperaba un tiempo de grandes dificultades, un tiempo muy difícil, y por eso Pablo le dice aquí en los Efesios que debería estar siempre vestida con el armamento, con las armas de Dios. La sierva del Señor dice que desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuercen en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha. ¿Con quién? Con un enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será el blanco de los ataques de Satanás. Así es de que, hermano, a veces nosotros nos quejamos y lloramos porque tenemos pruebas y dificultades. Pues si usted tiene guerras, si usted tiene dificultades y pruebas, sepa que el enemigo lo está cercando. Porque dice que, me llama la atención que dice que este gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Pero hoy, hermanos, el enemigo se está preparando para su última campaña con la iglesia. Hay suficiente evidencia, hermanos, en la palabra de Dios y en el don profético para darnos cuenta que se libra una guerra campal entre el bien y el mal. Y que tanto el enemigo tiene sus instrumentos como también nuestro general, el príncipe Manuel, tiene su ejército y también sus instrumentos humanos y sus líderes también, los ángeles. Todo esto está involucrado en este conflicto. Y el enemigo lo que más quiere destruir a hoy, ¿saben a quiénes son? A los seres humanos, aquellos que se alistan en el ejército del Señor. Con los ángeles el enemigo ya no puede hacer nada.
Antes podía, los engañaba y ponía la duda en su corazón, pero hoy el enemigo ya no puede hacer nada con los ángeles. Ahora el enemigo, su enfoque principal es el ejército de humanos que se une al lado del príncipe Emanuel. Pero la palabra de Dios no nos ha dejado sin advertencia. El Espíritu de Dios el Espíritu de profecía nos advierte que la lucha que se riñe, hermanos, no es fácil. Y me asusta a veces cuando dice que el pueblo, los que se esfuerzan por seguir a Cristo, tienen que entrar en una lucha con un enemigo implacable. ¿Qué significa la palabra implacable? Hermanos, un enemigo enfurecido que no tiene lástima de nadie. Y él se ha dado la tarea de destruir al pueblo de Dios. En antaño como hogaño, el enemigo quiere llevar al pueblo de Dios para destruirlo y apartarlo de los caminos de Dios. Pero aquí hay un pueblo que no se aparta de los principios divinos. Amén. Siendo estos dos ejércitos se componen por ángeles, seres humanos, siendo, hermanos, los principales actores o principales líderes en este conflicto, Cristo y Satanás. Y tú y yo tenemos parte en uno de estos dos lados. Está por demás preguntar, hermanos, de qué lado queremos estar o de qué lado estamos nosotros. Pues no vale el querer, dónde estemos, dónde estar o dónde no estar. Lo que importa aquí, hermanos, es que nosotros en nuestra vida diaria demos testimonio de que estamos en la verdad, de que estamos en el ejército de Cristo. Emanuel, debemos ser fieles a nuestro príncipe Emanuel. Debemos ser fieles soldados y estar siempre listos con la armadura bien puesta. Pues el enemigo se ha dado a la tarea de destruirnos si no estamos armados. Debemos estar siempre listos. El enemigo está listo para derrotarnos si descuidamos la armadura. ¿Quiénes de aquí tienen miedo? Pues mire lo que dice: todos los que se esfuercen por seguir y imitar al divino maestro, al modelo, entraremos en una guerra campal con el enemigo. Ahora veamos dónde el enemigo espera que nos encuentre débiles. La sierva del Señor dice que Satanás bien sabe que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuánta estratagema le sea posible para tener las mentes distraídas. Y sí que el enemigo ha inventado, hermanos, tanta cosa hoy en este tiempo para distraer la mente de los seres humanos, ¿sí o no? A través de la televisión, de los medios, el enemigo tiene distraídas las mentes humanas para que no se den a estudiar la Escritura ni tampoco a la oración. Y él bien sabe, dice aquí, que todos aquellos que descuiden estas armas, dice que serán vencidos por sus ataques. Los creyentes, esta cita se encontraba en Conflicto de los Siglos, página 573. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la meditación y a la oración y el estudio de las Escrituras, se vinculan con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre quienes los rodean. Por la Escritura sabemos que esta rebeldía, este ejército maligno, tuvo sus principios ¿dónde, hermanos? En el cielo. Allá se rebeló contra el gobierno de Dios. Esta rebeldía comenzó en el cielo. Se le fue revelado al apóstol de Pasmos en el libro de Apocalipsis. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero vayamos a ver esa cita. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 en adelante. Y veamos 3 párrafos de este capítulo. Apocalipsis versículo 12, capítulo 12, versículos 7 en adelante. No solamente se le presentó al profeta de Apocalipsis, sino también se le presentó a Ezequiel y a Isaías. Pero veamos cómo explica Juan
dónde comenzó esta rebeldía, este conflicto, esta batalla. Dice, después hubo una gran batalla en la tierra. ¿Así dice? No. Después hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. ¿Quiénes guerreaban allá? Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero dice, no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo que la escritura nos revela aquí, el enemigo fue arrojado aquí a la tierra. Y aquí, entonces, la tierra se convirtió en el campo de batalla. Y no es porque así haya querido, sino es porque el enemigo, sino es porque el hombre le abrió las puertas al enemigo para que implantara su bandera y reclamara como suyo este campo para ejercer este conflicto. Fue lanzado a la tierra y el versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Quisiera comentar aquí un poquito en esto. ¿Desde cuándo le queda poco tiempo a Satanás? ¿Saben que Satanás fue derrotado dónde? En la cruz del Calvario. Cristo lo derrotó. Y fue en ese momento cuando se cumplía esta escritura. Fue en ese momento cuando dice que el diablo descendió a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. De Cristo para acá llevamos ¿cuántos años? 2000 años, cerca de 2000 años. Pero ¿es mucho tiempo eso o es poco? Es poco, porque para Dios 1000 años es como si fuera un día en la eternidad. Así es de que para Satanás es poco tiempo. Por eso dice, la escritura dice, ha descendido a vosotros con grande ira. ¿Y por qué con grande ira? Porque cuando fue desterrado de los cielos, cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario, en la resurrección, entonces Él descendió a vosotros con grande ira, porque ya en el cielo y a los habitantes del universo ya no podía engañarlos, ni podía engañar a los habitantes de los otros mundos, porque Cristo lo desenmascaró en la cruz del Calvario. Ahora Él es un ser vencido, un líder vencido. Cristo lo ha derrotado. Miren hermanos, cuando Cristo fue puesto en la tumba, Satanás proveyó todo para que Cristo no saliera de la tumba. Tenía sus instrumentos humanos, fueron a Pilato y le dijeron, monta una guardia alrededor de la tumba, porque escuchamos que sus líderes pueden robarlo, y escuchamos que Él va a resucitar al tercer día. Queremos que se monte una guardia ahí. ¿Y saben de ustedes de cuánto se componía una guardia? Una guardia romana. De 100 soldados. Imagínense 100 soldados rodeando la tumba para que Cristo no fuera a salir de ese lugar. Además de eso se había puesto una piedra grande, unos cables grandes ahí. No había manera de que el Señor saliera de ahí o que alguien entrara por Él. Con esa guardia montada, nadie podía entrar por Cristo ahí para sacar su cuerpo de ahí. Además de eso, había sido puesto sobre la tumba, en el centro de la piedra, el sello de Roma. Inviolable ese sello, nadie lo podía romper. Yo creo que los que son traileros en este tiempo y los que manejan las carreteras, cuando cargan alguna carga por ahí que es muy, muy peligrosa o que no se puede abrir, llevan un sello, y ese sello no se puede romper hasta que llega a su destino. Y si lo rompe, entra en violación de las leyes. Así es de que ese sello romano fue puesto ahí. Pregunto, humanamente hablando, ¿había manera de que Cristo o que alguien entrara a robar el cuerpo de Cristo? No la había. Pero cuando desciende el ángel poderoso del cielo, y con él descienden 2 acompañantes suyos, y ordena que se quite la piedra, los ángeles rompen esos cables, y ese sello romano no tiene valor para el cielo. Cuando Cristo va a resucitar de la tumba, eso de nada sirve.
Dice que mueven la piedra como si fuera un canto rodado, lo mueven con un dedo. Y el ángel poderoso le dice a Cristo: Hijo, tu Padre te llama. Y Cristo resucita de la tumba inmortalizado, lleno de gloria. Y hermanos, Satanás se da cuenta que su fin ya está predicho. Y ya, ahora Satanás ya no puede engañar a los seres celestiales ni a otros mundos. Ahora su ira es contra vosotros, dice la Escritura. Y algunas Biblias traducen ira como furia. El versículo 12 también nos dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón se llena de ira contra la mujer. Pregunto, ¿quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y quién es el remanente entonces si nosotros somos la iglesia? El remanente está dentro de nosotros, dice mi hermano Zabalita. Hermanos, dentro de la iglesia el Señor va a sacar un remanente para hacerle frente al enemigo. Y a ese remanente el diablo, el enemigo, le va a hacer la guerra. Pero ese remanente tiene que ser un remanente que lleva la armadura bien puesta, hermanos. El Señor Jesús mencionó unas palabras que tienen mucho significado para esta ocasión, que dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es de que ese remanente tiene que vivir de esa manera. Ese remanente no saldrá al conflicto si no lleva toda esta armadura que el Señor nos ha mostrado aquí en su palabra. Y veamos algunos símbolos. Dice que el dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua fue arrojada del cielo. Pero veamos algunos símbolos, hermanos, en la palabra de Dios acerca de que cuando aquella palabra que dice de grande ira, veamos algunas características de Satanás en el ser humano. Vayamos ahí al libro de Esther, capítulo 3, versículo 6. Veamos unas características de esto. Y acuérdense que en todo lo que leamos nos demos cuenta que esta es una guerra espiritual. Esther capítulo 3, versículo del 1 al 6. Capítulo 3, 1 al 6. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Ageo, y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado ¿quién? El rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, no los escuchaba él. Lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo mantendría firme su posición. Pero ya les había declarado que él era un hijo de Dios. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y se llenó de ¿qué? Se llenó de furia, se llenó de ira. ¿Y qué pasó cuando se llenó de ira? ¿Qué dijo? Noten lo que lleva la ira, hermanos. Cuando el enemigo se ira, noten lo que dice: y tuvo en poco solamente querer matar a Mardoqueo, pues ya le habían declarado que era del pueblo. ¿De qué pueblo era? Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, en el pueblo de Mardoqueo. Qué terrible, hermanos, lo que lleva la furia, a destruir no solamente a Amán, sino también a todo el pueblo a cual pertenecía Amán. Y esa es una característica del enemigo con el cual nosotros nos enfrentamos. Dice que ha descendido del cielo a vosotros teniendo ¿qué? Grande ira, grande furia. Veamos otro ejemplo. En el libro de Daniel, el capítulo 3, versículos 14, vamos a ver ese versículo para ver otro ejemplo
de cómo la ira se posesiona de Satanás también y del ser humano. Daniel capítulo 3, versículos 14 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice, notemos hermanos, veremos usted la palabra de Dios, y dice de esta manera: y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa y del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música? ¿Y os postraréis y adoraréis la estatua que yo he edificado? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y luego dice el versículo 19: entonces Nabucodonosor se llenó ¿de qué? De ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus calzadas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiendo. Y hermanos, aquí encontramos otra característica de la ira, que cuando el enemigo se posesione, cuando el enemigo ha descendido con esta grande ira, pues ¿qué le espera al pueblo de Dios? Hermanos, pero del Señor ha dicho, nuestro hermano Pablo ha dicho que nuestra fuerza y nuestra fortaleza debe estar en el Dios de los cielos. Así es de que la sierva del Señor dice aquí que los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos, que recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello de Dios. Hoy nosotros predicamos la verdad del tercer ángel y del primero y del segundo, pero hay otros ángeles que también tienen preeminencia en nuestro tiempo. Hay un ángel que casi no se predica y que está haciendo una obra muy importante en este tiempo, y es el ángel de Apocalipsis 7. Ese ángel está llevando una obra a hoy, en este momento. Está llevando una obra ¿de qué? De sellamiento. Está llevando una obra de sellamiento. Y este ángel tiene gran preeminencia también. Hermanos, dice la cita del Señor, la cita de la sierva del Señor, que los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos de que recibirán el sello del Dios vivo. Y la única manera de vencer al mundo, la carne y el diablo es cuando llevemos y nos ponemos la armadura que Dios ha provisto a través de Pablo ahí en Efesios 6. Si no llevamos la coraza de la justicia, si no llevamos el escudo de la fe, la espada que es la palabra de Dios, y el calzado y el cinturón, hermanos, no podemos vencer, no podemos ser soldados vencedores. El Señor quiere, dice una palabra por ahí, dice que el cielo es ¿de quién? De los valientes. Y hermanos, quiera Dios que nosotros seamos soldados valientes. Por lo que vemos aquí, el conflicto no es solamente contra Satanás. Lo que vemos aquí también, el conflicto es contra la carne y el mundo. Hermanos, y cuán difícil es vencer la carne, ¿no? La carne quiere esto, la carne quiere aquello, y es un deber de nosotros luchar contra las tendencias pecaminosas de la carne, las malas ideas, los pensamientos que el enemigo pone la tentación, y vienen pensamientos groseros, concupiscentes. Es un deber de nosotros salir vencedores sobre la carne. ¿Y qué del mundo, hermanos? El mundo ofrece tantas cosas para distraer a los hijos de Dios en este tiempo. También debemos ser vencedores sobre el mundo. Solamente los que ganen la victoria, los que sean vencedores en estas 3 áreas, pueden recibir el sello del Dios vivo.
¿Cómo es que podemos vencer? Pues luchando con tenaz, con la armadura puesta. De otra manera, dice, no recibiremos el sello del Dios vivo y estaremos derrotados. ¿Y dónde creen que acabaremos? A las filas del opositor. Nosotros no queremos terminar ahí. Nosotros queremos permanecer en las filas de nuestro príncipe Emmanuel. La obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Noten, el escudo de la fe, aquí está presente, el escudo. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será ¿qué? Su defensa. Y el escudo de la fe los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá más valor sino la fe. ¿En quién? Por esto nuestro hermano Pablo dice que nuestra fortaleza debe estar en el Señor y en el poder de su fuerza. Pregunto, ¿es fuerte nuestro Dios? Hermanos, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios no hay nadie que lo pueda derrotar. Está sobre todos y sobre todo el universo. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Y en Él debe estar nuestra fortaleza y nuestra confianza. Pero note que también debe estar en obediencia a sus órdenes. Y aquí dice la sierva del Señor que los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas de la vida o el mundo no tendrán valor alguno en el gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podría ayudar. Solamente la fe viva los hará invencibles. Los habilitará para subsistir ¿cuándo? En el día malo, manteniéndose firmes e inconmovibles y conservándose firmes hasta el fin. El apóstol Pablo mencionaba allí que una vez que pase el conflicto, dice, nosotros debemos haber quedado firmes. Y aquí dice que los vastos ejércitos pertrechados con las cosas de este mundo, pues no tendrán valor en el último conflicto. Por eso es que el Señor esta mañana nos quiere preparar para que seamos un ejército, hermanos, en las filas de Cristo, no para ser derrotados, sino para ser ¿qué? Vencedores. Y la fe es muy necesaria en este conflicto. Dice que el escudo de la fe nos ayuda a mantenernos inconmovibles y conservándonos firmes hasta el fin. ¿Y por qué, hermanos, los que están apegados a las cosas de esta vida no tendrán ningún valor? Cuando dice que no tendrán valor, es que dice que no tendrán ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque los que nos preocupamos más por la vida, las cosas de la vida, tenemos una fe superficial. Y una fe superficial no imperará en el conflicto. Por ejemplo, pregunto, ¿Job tenía el escudo de la fe en su mano, sí o no? Tenemos a un hombre que venció, sí o no. El ejemplo de un hombre como fue Job, que venció con el escudo de la fe. Pasó lo que pasó, todo se derrumbó, pero él se mantuvo firme en el Señor. Dios quiere en ese tiempo hombres, soldados como Job. Nosotros debemos imitar el ejemplo de Job. ¿Qué me dicen de Daniel? ¿Fue un soldado valiente? ¿Qué me dicen de los 3 jóvenes hebreos? De José y muchos más. Si queremos revisar esos hombres de fe, esos hombres valientes, esos soldados que dejaron para nosotros allí escrito su ejemplo, hermanos, veámoslos en el libro de Hebreos 11. Ahí lean ese capítulo y encontrarán ahí el ejemplo de estos valientes que dejaron para nosotros un legado de fidelidad, Veamos la siguiente cita. Dice que muchos están tan absortos en sus cuidados y perplejidades mundanales que tienen poco tiempo ¿para qué? Para orar. Sienten muy poco interés en la oración. Pueden guardar la forma de adoración, pero falta un espíritu de verdadera súplica. ¿Qué quiere decir con esto de la sierva del Señor aquí? Pregunto, hermanos, si somos soldados, ¿podemos descuidar el arma de la oración? Entonces, si analizándonos a nosotros mismos, ¿cómo estamos en este momento? ¿Estamos listos para pelear, para luchar en este combate? ¿O estamos desprevenidos de las armas de Dios?
Hemos sido soldados de oración esta semana. Hemos sido soldados que no han descuidado en las escrituras. Bien. Dice que una falta de fe genuina es por la falta de esto. Los tales, dice, han aceptado mucho, los tales se han apartado mucho del modelo, del modelo. Jesús, nuestro ejemplo, pasaba mucho tiempo, ¿cómo? En oración. Oh, cuán sinceras y fervientes eran sus peticiones. Si el amado Hijo de Dios fue motivado a tal sinceridad y agonía en favor nuestro, ¿cuánto más necesitamos nosotros que dependemos del cielo para nuestra fortaleza, que nuestro ser entero sea movido a luchar con Dios? Recibiréis poder, página 369. Realmente, hermanos, que en una ocupación de esta vida con la cual nos encontramos hoy en este tiempo, absorbe casi la mayoría parte de nuestro tiempo, hermanos. Nos preocupamos por el trabajo, por los biles, por la renta, y a veces no tenemos tiempo para portarnos como un buen soldado. Y quiera el Señor que esta mañana el estudio de hoy nos ayude a analizarnos y a hacer las primeras obras. Debemos nosotros tener tiempo para dialogar con Dios, y debemos acudir a nuestro comandante en jefe y pedirle consejo cómo lograr las victorias. Ahí en Mateo 6:33 venía un versículo que dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el comer y el beber y el vestido vendrá por añadidura. Que no sea esa nuestra mayor prioridad. Nuestra mayor prioridad sea, hermanos, siempre buscar a Dios a través de su palabra. Por eso el apóstol Pablo sabía de esta guerra, él sabía de esta lucha y nos advierte contra esto. Y le aconsejó a Timoteo en su segunda carta que fuera un soldado fiel de Jesucristo. Y esas mismas palabras son para nosotros hoy, son para nosotros esta mañana. Vayamos allí a 2 Timoteo, que fue la lectura que se leyó esta mañana, y meditamos nuevamente en Timoteo 2, capítulo 3 y 4. 2 Timoteo 2, 3 y 4. Y note el consejo de Timoteo, el consejo del apóstol Pablo que le da a Timoteo aquí. Le dice: tú pues sufre penalidades, ¿como qué? Hermanos, ¿cuántos quieren sufrir penalidades? Pero un soldado sufre penalidades, ¿sí o no? Claro que sí, un soldado sufre penalidades. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí, hermanos, nosotros como soldados debemos ser soldados honorables. Soldados de honor es la palabra. Y un soldado de honor no traiciona a su líder, ¿sí o no? Un soldado de honor se da por su líder, se da por sus ideales. Y el apóstol Pablo dice aquí que los que militamos en el ejército de Dios, somos soldados que no nos enredamos ¿con qué? Con los negocios de la vida. Nuestro principal objetivo es agradar a nuestro comandante. Y el apóstol Pablo dice que también como soldados sufrimos penalidades. Ignoro quién puso en este boletín la lectura para este tema, pero quisiera llamar su atención a esta lectura. Los que tengan el boletín, den ahí vuelta y vean el rincón pastoral y meditamos en esta lectura. Note lo que dice. Los que no tengan el boletín, pongan mucha atención. Los soldados comprometidos en batalla tienen que afrontar ¿qué? Dificultades y privaciones. Se les da alimento común, y eso a menudo en cantidad limitada. Día tras día tienen largas marchas sobre caminos ásperos y bajo el sol ardiente, acampando al aire libre por las noches, durmiendo sobre el suelo con solo el pabellón del cielo por cubierta, y expuestos a las lluvias torrenciales y a las duras heladas, hambrientos, débiles, exhaustos, ya como blanco del enemigo, ya en mortal combate. Así aprenden lo que son las privaciones. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: tú pues como soldado, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Pero ¿cuántos a la primera nos desanimamos y no queremos sufrir? No queremos seguir como soldados valientes. ¿Sabe que viene a mi mente que Dios siempre ha tenido un remanente? Los soldados que lucharon contra Gedeón eran soldados que sabían sufrir en la causa. Nosotros también tenemos que ser soldados que sufrimos por la causa. Y a través de la historia tenemos muchos ejemplos de soldados valientes que sufrieron penalidades. Este mismo, nuestro hermano Pablo, hermanos, ¿qué podemos decir de Pablo? ¿Cuánto no sufrió el apóstol Pablo, pero se mantuvo firme, sí o no? Noten lo que dijo él. Allí mismo en 2 Timoteo, versículo 4, 7 y 8. ¿Qué dijo? He peleado, ¿qué? Dijo, yo he entrado en la lucha del combate. He entrado en la lucha de combate, dice, y he peleado por la buena batalla, dice. Y dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, dice, y no solo a mí, sino a todos aquellos soldados que amen la venida de Cristo. Así es de que, hermanos, seamos soldados como Pablo, imitemos a Pablo en la fe y podamos decir aquel día, yo también he peleado la buena batalla. Y Pablo nos muestra aquí que hay una recompensa para el soldado fiel. Hay una recompensa para el soldado fiel. ¿Y esa recompensa qué es? La corona de la vida eterna. ¿Cuántos quieren adquirir esa recompensa? Amén. Hermanos, así es de que sigue diciendo este párrafo, me llama la atención porque dice que aquí que los soldados, los que se preparan para la guerra en entrenamientos, sufren dificultades ya en el campo en el lugar de combate, hermanos, se les a veces poca comida, a veces con hambre, con frío. Y luego dice abajo, dice, los que se alistan en el ejército de Cristo también deben afrontar un trabajo difícil y con paciencia soportar dolorosas pruebas por amor de Cristo. Pero los que sufren con Él aquí, también reinarán con Él allá. Qué hermosas promesas tenemos, hermanos. Dios ha prometido muchas cosas para su pueblo. Después que la gente humana haya gastado su vida siguiendo sus propios impulsos en esta vida, poniendo sus talentos ante el altar de este mundo de Satanás, eligiendo sus propios intereses, ¿qué habrá ganado? Banales aplausos mundanales solamente. ¿Y qué habrá perdido? Una eternidad de bendiciones. Habrá vendido su alma a muy poco precio. A muy poco precio. En los lugares celestiales, página 172. Por eso el soldado que milita y se enreda en los negocios de la vida, su único fin debe ser agradar a aquel que lo tomó por soldado. Termino con esta cita, hermanos. El tiempo siempre nos gana. Dice, somos soldados de Cristo y se espera que los que se alistan en su ejército realicen tareas difíciles, tareas que consumirán energías hasta lo sumo. Debemos comprender que la vida de un soldado es de combate agresivo, de perseverancia y de resistencia. Debemos soportar las pruebas por causa de Cristo. No estamos participando de combates simulados. Realmente estamos en una lucha campal, en algo real, hermanos. Hermanos, en otras palabras, esto no es un juego. Pero ¿será que hay soldados inactivos en las filas del Señor? Pregunto. ¿Cuál sería el destino de un ejército frente a un enemigo con una actitud así, con un ejército así? ¿Podrá vencer en la batalla un ejército con soldados inactivos? ¿Con soldados mal preparados? No. Hermanos, me llama la atención que la condición del soldado agresivo debe ser de perseverancia y resistencia. Muchos pasan por pruebas y dificultades. Debemos tener resistencia, debemos tener perseverancia, que aunque se vea oscuro, detrás está la luz. Debe tener una condición tal para que llegue a este nivel. Debe ejercitarse, a poner en prueba y en práctica lo que hemos aprendido. Y aquí quiero comentar algo para terminar. Quiero decirles, hermanos, que esa resistencia y esa perseverancia no viene de la tarde a la mañana. Viene de un espíritu donde se busca al Señor, donde aunque se sufre seguir al Señor, se sigue. Y esa condición se ha ejercitado a través del tiempo. Ha aprendido y ha puesto en práctica lo aprendido. Las vigilias, los ayunos,
la fidelidad a la palabra de Dios, las reformas que esta iglesia predica en la salud, en la vestimenta, en la alimentación, en la temperancia, entre otras cosas, son las tareas difíciles a cuales el soldado debe enfrentarse. Pero hermanos, con frecuencia cuando se llama a todo esto, una minoría responde. Qué tristeza a veces da cuando esto así pasa. Termino con esta cita ya. Noten lo que dice. El Señor nos ha honrado escogiéndonos como sus soldados. Debemos sentirnos orgullosos que el Señor nos ha honrado escogiéndonos como soldados. Combatamos valientemente por Él, manteniéndonos de parte de lo recto en cada circunstancia. La rectitud en todas las cosas es esencial para el combate del alma. Mientras lucháis por ganar la victoria sobre vuestras propias inclinaciones, os ayudará por medio de su Santo Espíritu a ser circunspectos en cada acto, de manera que no deis ocasión al enemigo de hablar mal de la verdad. ¿Y cuántos soldados irán a naufragar? ¿Cuántos soldados irán a pasarse a la oposición y a hablar mal de la verdad? ¿O cuántos soldados caerán en la lucha? Y cuando digo caerán es porque apostatarán de la fe y serán una vergüenza para la verdad. Mi oración en esta mañana es que la única manera de ser soldados vencedores, como Cristo lo fue y muchos lo fueron, es llevando la vestimenta que Dios ha proveído. Que Dios nos bendiga. Cuando a la vista se haya tu gran, presto levántate, ciñe tus armas. En el conflicto tendrás que luchar, hijo del reino, porque es mientras tanto, cuando delante el premio se ve. Alzate, vístete, Cristo se acerca, sal al encuentro, recibe a tu Rey. Grandes naciones en lucha furiosa, despavoridas huyendo se van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, hijo del reino prorrumpe en canción. Amén. Se nos llama a ser hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino esta mañana? Bien, dice que hijos del reino empuñemos las armas. Dios nos ayude en este conflicto. El pueblo de Dios es visto por el profeta en el monte de Sión. Y dice que en el capítulo 15 de Apocalipsis dice que ganaron la victoria sobre la bestia, la imagen y el número de su nombre. Espero que ahí nos encontremos nosotros con los vencedores. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, alabamos y glorificamos su nombre esta mañana, porque a través de su palabra nos instruye, Señor, a que debemos ser soldados valientes. Señor, que nosotros formemos parte de su ejército requiere, Señor, un escudriñamiento profundo y hondo. Que como soldados busquemos dar siempre honor al nombre que llevamos puesto. Como aquellos que han dejado un legado para nosotros, nosotros que vamos detrás, también seamos un pueblo que levante su nombre en alto. Un hombre, Señor,
que nos ha sido dado a través de la verdad de su palabra. Y que como soldados valientes ante las tempestades, las acechanzas, las tentaciones y las pruebas y las dificultades, como soldados nos mantengamos siempre de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Gracias. Despídanos en paz de esta reunión, pero nunca de su presencia. Que su presencia nos acompañe y que nosotros en cada momento andemos con temor de su nombre y que su ángel acampe alrededor nuestro. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.